Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Que el Señor pueda hablar a nuestros corazones hoy y mostrarnos su verdad y las cosas que breve han de suceder. El tema de hoy, hablaremos sobre el cuarto sello, un tema que ya hablamos aquí en el pasado, incluso varias veces estudiamos, pero hay personas que aún no escucharon y que no tienen ciencia de lo que la Biblia dice en cuanto al cuarto sello de Apocalipsis. Cierto que hay muchas interpretaciones, muchos dichos profetas que tratan de traer una interpretación a este texto, pero es importante que sepamos por la palabra de Dios cuál es la manera más correcta de comprender los eventos que están sucediendo. Primero quiero que abran conmigo en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Y aquí la Biblia nos va a dar algo, una información importante para comprender las cosas y cómo actuar delante de ellas y también qué debemos hacer. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. El primer punto, no tenemos que menospreciar o tener en poca cuenta las profecías. ¿Por qué? Porque las profecías fueron dejadas por Dios para que podamos guiarnos por ellas. Entonces no tenemos que menospreciar. El segundo punto, examinadlo todo, retened lo bueno. Tenemos que examinar todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero las interpretaciones que se la dan, hoy que son muchas, tenemos que examinar y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo que nos aproxima de Dios, lo que nos convierte en personas más fieles a Dios y lo que nos convierten en personas más piadosas, más amorosas, más preocupadas con el bienestar de nuestro prójimo. Esto es lo bueno. También lo bueno es lo que nos santifica, lo que nos purifica, lo que nos prepara para una eventualidad o para una eventual privación de algún bien o alguna comodidad que tenemos. Eso es lo bueno. Lo bueno es que lo que nos cambia para mejor. Lo que nos va a tornar un superviviente del Apocalipsis. Eso sí, eso es bueno. Pero la Biblia nos da la información de lo que más necesitamos. El versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Y aquí ya nos empieza a decir lo que es importante para nosotros cristianos que queremos llegar al cielo. Absteneos de toda clase de mal. ¿Y qué es maldad? Todo aquello que hiere o perjudica a nuestro prójimo. Eso es maldad. Ya sea sentimientos, ya sea en la parte financiera, ya sea en cualquier área que podamos perjudicar a nuestro prójimo. Entonces, absteneos de toda clase de mal. Y la Biblia va más allá. La Biblia va más allá diciendo lo siguiente: si el comer carne pues escandaliza a tu hermano, pues deje de comer. Es obviamente una manera de ejemplificar algo, porque comer carne es algo muy difícil de que alguien deje.
Entonces no importa lo que estás haciendo, si está escandalizando a tu hermano, si está perjudicando o hace con que él se aleje de Dios, deja de hacerlo. No importa lo que sea que estás haciendo. Entonces absteneos de toda clase de mal. Tenemos que estar preocupados con la vida espiritual de nuestro prójimo. Si lo que estamos haciendo le está alejando de Dios, dejemos de hacer. Ese es el ejemplo que la Biblia nos trae. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz, una vez que estamos dejando toda clase de mal, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oye, una vez que buscamos abstenernos de toda clase de mal y buscamos retener lo bueno, Dios nos quiere santificar todo nuestro ser, para que seamos guardados irreprensibles. Irreprensibles quiere decir perfectos. Perfectos en todo aquel punto que ya estamos esclarecidos, en toda la verdad bíblica. Nosotros jamás seremos perfectos a la altura de la justicia de Dios. Pero si aquello que conocemos como verdad lo hacemos, pues de esta manera somos perfectos en aquello que ya conocemos. Entonces sabemos que hacer algo es malo, entonces no lo hacemos. Y así vamos yendo, creciendo perfectos ante Dios. Esto Pablo explica. Entonces ser guardado irreprensible es ser guardado de manera que nadie tenga algo que decir de ti. Es algo un poco alto para que alcancemos, pero sí lo alcanzaremos si con la gracia de Dios buscamos firmemente. Amén. Pues entonces este es el consejo de Dios en cuanto a profecías. Lo importante es no menospreciarlas y retener lo bueno, pero más importante es santificarse para que cuando se cumplan estemos del lado correcto de la historia. Ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Y la versión bíblica que estoy usando ahora es la Reina Valera 1960, pero usaremos otras versiones para facilitar la comprensión. Apocalipsis 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pues bien, este aquí es el cuarto sello. Para comprender en qué época estamos, quiero rápidamente traerles cuando se abrió el primer sello, el segundo sello y el tercer sello. El primer sello se abrió en 1844. Espere, ¿por qué? Si nosotros miramos en Apocalipsis 5, es armado un escenario semejante a un tribunal. Y este tribunal también se encuentra en Daniel 7. Y en este tribunal Jesús aparece atajando un libro que tiene 7 sellos. Y este tribunal, según la profecía, solo sería formado después en el final de las 2300 tardes y mañanas. Profecía de Daniel. ¿Ok? Entonces, al final de 2300 años, porque cada día en la profecía parcial representa un año, 2300 años
Al final de esos 2300 años se pondría el juicio. Y entonces, una vez puesto el juicio, en Apocalipsis 5 aparece también el libro con los 7 sellos. Y ahí entonces Cristo empieza a abrir los sellos. Entonces los sellos solo podrían ser abiertos a partir de 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas. Ok. Se abrió, entonces, ¿cómo sabemos que abrió el primer sello ahí en este año? La Biblia nos dice que el caballo aquí representado, aquí mostrado simbólicamente, tiene un significado. Versículo 8 de Apocalipsis 6 dice así: y aquí, miré, y aquí un caballo. ¿Qué representa el caballo? Abramos en Isaías 63, 12. Isaías 63, 12 nos va a decir qué simboliza el caballo. Isaías 63, 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Versículo 13. Otra vez. El que los condujo por los abismos. Abismos que refiere al mar. Más específicamente a la parte profunda del mar. Entonces, cuando Dios pasó al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo, cuando abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó, es un representativo de que Dios estaba conduciendo a su pueblo, pero como a un caballo, y más abajo como a una bestia. Una bestia es un animal salvaje, pero como a una bestia Dios condujo a su pueblo. Entonces el caballo aquí representa al pueblo de Dios. Y el primer caballo, si ustedes vuelven un poco en Apocalipsis 6, el primer caballo aparece como un caballo blanco. Y el que lo montaba era vencedor, salió venciendo y para vencer. Entonces era Cristo, el que venció al mundo, que lo guiaba al caballo, y el caballo estaba blanco, puro. Representa a un pueblo que surgió después de un gran fiasco, el pueblo de los adventistas del séptimo día, después de una interpretación equivocada de las profecías, se propusieron a estudiar con más diligencia para que no cometan otro error. Entonces Dios los consideró puros en este entonces y crecieron y se convirtieron en una gran institución y hicieron muchas buenas cosas. En este periodo salió el caballo blanco. Después vino otro caballo, entonces no es el mismo, es otro profeso pueblo de Dios, pero este estaba rojo, y el rojo nosotros sabemos, según Isaías también, que el rojo es color de pecado. El caballo estaba rojo, y el que lo montaba tenía una espada, y fue dado que sacase la paz de la tierra. Este caballo rojo fue representado por la Iglesia Católica Apostólica Romana en la época de la Segunda Gran Guerra, cuando apoyó al partido nazi en su campaña expansionista. Y ahí sabemos el final de la historia, una iglesia otra vez involucrada con guerra. Y el tercer sello se abrió en 1980, porque dice así: y aquí un caballo negro, o sea que no es otro caballo, sino que el mismo caballo del inicio, el caballo que era blanco, ahora es un caballo negro. Y el que lo montaba ya no era vencedor, sino que tenía una balanza romana, una balanza en la mano. Y la balanza nosotros sabemos que tiene el significado de juicio.
Entonces aquel pueblo que era puro en el inicio, ahora era pasivo de juicio. ¿Por qué? Aceptaron una doctrina falsa, una doctrina que no estaba en conformidad con la Biblia. Y esta doctrina se llama la doctrina de la Trinidad, que tiene el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, según la Biblia, es únicamente el Padre. Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo, el poder de Dios. No es una persona, tampoco un Dios. Esta falsa doctrina llevó a este pueblo, que antes era puro, a ser pasivo de juicio. Y hoy ellos mismos saben que son la iglesia tibia. Esto, si usted pregunta a un adventista, te va a decir que sí, lo saben. Pero no, tampoco aceptan la verdad bíblica. Entonces se abrió el tercer sello. Pero, ¿qué tiene que ver estos acontecimientos con estas iglesias con nuestro tiempo hoy? Pues bien, aquí empieza a tener un rumbo diferente. En el final del tercer sello, la Biblia dice que el alimento quedaría caro. Dice así: 1 queniz de trigo por 1 denario y 3 quenices de cebada por 1 denario. 1 denario era un día, el precio de un día de trabajo. Y 1 kilo de trigo, cerca de 1 kilo de trigo, que era 1 queniz, fácilmente una persona consume durante el día. Entonces, una persona trabajaría únicamente para comer. Entonces, estamos en el final del tercer sello, pero ya entramos en el cuarto sello. Entonces, la suba de precio de los alimentos está relacionado al cumplimiento final del tercer sello. Pero ya estamos entrando al cuarto. Pues bien, aquí dice, el caballo está amarillo. Y aquí cabe una explicación. Cualquier duda después, si usted tiene dudas, algo no quedó claro, puede comentar. Con gusto estaremos respondiendo. Pues bien, el caballo estaba amarillo. ¿Qué es amarillo en la Biblia? En las Biblias del portugués es mucho más fácil para comprender, porque los textos utilizan prácticamente las mismas palabras. Pero en el español hay una dificultad, pero no tenemos esta dificultad si es que averiguamos otras versiones de la Biblia, porque las palabras de los lenguajes antiguos tenían una forma de escrita de que una palabra podía simbolizar o significar varias palabras. Entonces, para esto vamos a leer Apocalipsis 6, 8, otra vez. Y dice, si miréis aquí un caballo amarillo. Que si nosotros buscamos la palabra amarillo en la Biblia, no vamos a encontrar algo que esté relacionado con la profecía, con la interpretación. ¿Por qué? Porque en los textos que hablan de este amarillo, están utilizando otras palabras. En la Biblia de portugués, el texto de Levíticos 13, podemos abrir en Levíticos 13, versículo 9 en adelante, 9, 10, 11, después el 20. Ahí dice amarillo, el caballo está amarillo. Entonces, cuando abrimos en Levíticos 13, 9, vamos a leer. Cuando alguien tenga una llaga de lepra, deberá ser llevado al sacerdote. Este lo examinará y si aparece en la piel un tumor blanco que haya hecho cambiar de color el pelo, además puede ver la carne viva, se trata como lepra crónica en la piel de su cuerpo, entonces el sacerdote lo declarará impuro y no tendrá
que encerrarlo porque es, o sea, y no tendrá que, perdón, entonces el sacerdote lo declarará impuro y no tendrá que encerrarlo porque es impuro. Versículo 20. Este la examinará y si la mancha se ve más hundida que la piel y su pelo se ha puesto blanco, entonces lo declarará impuro y se trata de una llaga de lepra que se originó en el forúnculo. Esta es una versión, no es la Reina Valera, esta es una versión Reina Valera contemporánea. Seguramente la Biblia de ustedes está diferente. ¿Cómo está en tu Biblia? ¿Qué versículo? Versículo 20, mejor. Y el sacerdote mirará, y si apareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote le declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Ok, es semejante. Yo creo que lo que está diferente es versículo 10, pero aquí está. Entonces, no tiene nada que ver con amarillo, ¿no es cierto? Pero hay traducciones de la Biblia que traen este mismo pasaje como en vez de blanco, amarillento. Otros sin color, etc. Pero, entonces, ¿cómo podemos hacer el enlace? Si agarramos el Apocalipsis de las Sagradas Escrituras, 1569, ahí tenemos que ver algo. Dice así, Apocalipsis 6, versículo 8, y miré aquí un caballo verde, pero la otra dice amarillo. ¿No es cierto? Entonces vemos que el traductor daba la interpretación según le parecía más representar la realidad. Ya explicamos por qué de estas diferencias. Apocalipsis 6, versículo 8 de la Reina Valera contemporánea. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido. Entonces no es amarillo, tampoco verde, es descolorido. Ahí sí nosotros podemos hacer el enlace con Levíticos 13 de Reina Valera contemporánea, porque el pelo se había descolorido, se había vuelto blanco, la herida estaba blanca, y de esta manera quiere decir lo siguiente. Volvamos a Apocalipsis 6 de Reina Valera 1960. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Una persona, cuando está muerta, ¿qué pasa? Se descolore, pierde, o sea que tiene una forma de palidez, pierde el color. Entonces, quiere decir que esta iglesia, que está representada por el caballo amarillo, está muerta. Está muerta y también está inmunda. Y no quiero entrar en más detalles sobre eso para que no tardemos tanto. Pero en el cuarto sello, las iglesias, no solo la Adventista del Séptimo Día, no solo la Iglesia Católica, pero si nosotros queremos aplicar la profecía a un ámbito más general, vamos a ver que las iglesias están inmundas. Las iglesias están muertas y llenas de culpa. La mayoría de las iglesias. Pero usted me va a decir, no, pero mi iglesia no. Sí, la mayoría de las iglesias están inmundas. No digo de las personas, sino que las instituciones. Porque hay personas fieles y hay personas sinceras en todas las iglesias. Pero las instituciones están caídas. Y quieren un ejemplo. Cuando venga la guerra,
pues apoyarán a la guerra. Muchos pueden decir que este tema parece locura, pero no lo es. Hay iglesias que financian empresas armamentísticas. Invierten su plata ahí, ¿verdad? Compran acciones en empresas armamentísticas. Otras ayudan a la guerra de otra manera, ayudando a la narrativa secular. Yo quiero traer un ejemplo muy claro, y muchos no están de acuerdo con esto, pero mi propósito no es estar de acuerdo con la mayoría, sino que con la verdad. Cuando salió el tema de la COVID y también de la inoculación para prevenir tal enfermedad, muchas iglesias salieron enfrente para apoyar este proyecto. Pero sabemos que muchas personas murieron a causa de este proyecto. Muchas personas hoy tienen enfermedades que no tenían antes, que yo conozco personalmente, y etc. ¿Y será que las iglesias tomarán responsabilidad en estas pérdidas? Acá en Santa Rita perdemos criaturas a causa de este proyecto. Y no vi ningún pastor de estos que apoyaban al proyecto compadecerse de la familia, venir a pedir perdón porque él apoyó. No vi. Cuando vengan las pestilencias y mortandades que habla el cuarto sello, las iglesias estarán hasta el cuello hundidas en este problema. Ahora sí, pasamos a la parte que más temida y quizás más esperada del estudio del cuarto sello. Ahora hasta aquí entendimos que el cuarto sello se abrió en 1854, el otro 1939, cerca por ahí, el otro 1980, y ahora estamos caminando al cuarto sello, entrando ya, saliendo del tercer sello, en la parte final, donde se encarecen los alimentos, y entrando al cuarto sello. ¿Y qué dice en el cuarto sello? Fue dada potestad, fue dado poder, fue dada la permisión, fue permitido sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con la espada, con hambre, con mortandad. Mortandad son las pestilencias y las fieras de la tierra. Ok, fue dado la potestad, el poder de matar por la espada. Nosotros sabemos que esta guerra que está sucediendo allá en Ucrania es una guerra totalmente hecha, planeada. Quisiera explicarles cómo se sucede para poder invadir una nación. Primero usted tiene que dividir la nación, hacer una división. Y esto fue hecho. Rusia financió movimientos prorrusos en Ucrania antes de adentrar. Esto todos sabemos. Esta división también está ocurriendo acá en Brasil. Hay una inversión pesadísima ahí para dividir la población. Pero allá sucedió esto. Y después hubo la invasión. Muchas personas murieron y seguirán muriendo. Porque esta guerra no va a terminar tan temprano. Y sino que las perspectivas nos muestran que habrá una adhesión de otros países, de otras naciones, quizás otros conflictos hechos también alrededor del mundo. Entonces, recibió la potestad de matar por la espada.
Ok, con hambre. ¿Por qué nosotros vemos que el hambre va a matar personas y será algo hecho? Primero, cuando vino la pandemia, vino el encerrarse en casa y después vemos la economía. Bueno, comprometió duramente la economía mundial. ¿Y quién sufre? Los más pobres. Después vino la guerra y muchas sanciones sobre la nación rusa, que de hecho a Rusia no le hizo ni cosquilla. Solo complicó más la situación del mundo, la situación de las personas del mundo. Solo encareció los alimentos, combustible y etc. Entonces, las sanciones que fueron hechas contra Rusia no fueron contra Rusia, sino contra el mundo. Porque Rusia tiene reservas de oro, tiene negocios con otros países, además de la Unión Europea, ¿verdad? Ahora perdió la Unión Europea, pero hace negocios con otros países, incluso con Brasil. Entonces, la idea es causar hambre en el mundo. Y ellos ya tienen este poder. ¿Por qué tienen ese poder? Porque centralizaron. El inicio Dios no quería así, pero centralizaron todos los recursos. Cada país hace una cosa en específico. Centralizaron la alimentación en soja, maíz, trigo, cebada, principalmente en estos. Y una vez que se perjudica estos alimentos, pues se perjudica la alimentación, la nutrición mundial. Y ahora estamos viendo manipulaciones que pueden empeorar la vida del ser humano en cuanto a alimentación. Con mortandad. Entonces también tienen potestad para matar con mortandad. Bueno, hoy ya se sabe y tiene incluso documentos de la CIA que comprueban que el bichito que tuvimos fue hecho en laboratorio, se escapó de un laboratorio. También hay personalidades muy famosas que supuestamente pueden prever estos sucesos. Hay un señor que dijo que la pandemia sucedería. Y ahora dijo que, ¿cómo él sabía que un bichito iba a escapar de un laboratorio? Ahora está diciendo que, ¿y si por ahí escapa una varíola en el mundo? ¿Y qué estamos viendo ya otra vez? Esto va creciendo, se va tomando proporciones. Y si las iglesias no toman la responsabilidad de con sobriedad averiguar cada caso para influenciar a sus fieles, para influenciar a las personas, tendrán parte en esto. Porque ¿quién nos garantiza que la inoculación pasada no va a generar enfermedades aún peores en el futuro? ¿Quién? Y también matará con las fieras de la tierra. Y aquí es un tema importante. Primero, que las fieras de la tierra, en primera instancia, representan las naciones guerreras. Esto está en Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que levantarán en la tierra. Sabemos por el contexto, o sea que por el texto, que estas 4 grandes fieras combatieron entre sí, ¿verdad? Entonces, con las fieras de la tierra no quiere decir que los animales van a matar personas, sino que por medio de las naciones guerreras. Pero la palabra fieras y bestias en el lenguaje antiguo, original, es la misma palabra. Y tenemos 2 bestias en el Apocalipsis. La bestia que sube del mar, que está ahí
según entendemos por Apocalipsis 17, es un poder político religioso que estará al mando de un hombre. Y tenemos la otra bestia que sube de la tierra. Y esta está representada por Estados Unidos. Si usted por ahí quiere entender más, pues busquen en la página algo que hable sobre Apocalipsis 13. Si por ahí no encuentra, entre en contacto con nosotros. Amén. Entonces, por medio de las bestias de la tierra, también nosotros tenemos que entender, antes de avanzar, que las profecías tienen varias aplicaciones. La profecía es como un mapa del ser humano. Es como decir, bueno, el hijo creció viendo al padre emborracharse, pues hay gran posibilidad de que el hijo sea igual. Porque tiene la carga genética y también se acostumbró a esta forma de vida. La Biblia, la profecía nos presenta más o menos lo mismo. Entonces nosotros podemos aplicar la profecía de los sellos en la vida individual, en la vida institucional, en la vida social, en la vida mundial. Tiene aplicaciones y principalmente en la vida espiritual. Y ahora quiero traer otra visión. Entonces ya vimos que el cuarto sello será un momento en que las lideranzas del mundo trabajarán para traer el caos, para traer el hambre, la mortandad, las pestilencias y las guerras al mundo. Y no se equivoquen, nuestro continente sudamericano está sobre los ojos de estas personas. Averigüen un poco y usted va a ver que están volteándose a nuestro continente. ¿Y qué pasará después? División, guerra y conquista. No es diferente. Entonces ya vimos del cuarto sello, este panorama primero. Nosotros iremos ahora a un panorama más profundo e espiritual. Entonces cuando habla de las bestias de la tierra, está hablando de un poder opresor, de un poder estatal opresor. Y cuando habla de la cuarta parte, también tiene un significado espiritual, no solo un significado literal como estamos trayendo aquí, de la muerte posiblemente de 2 billones de personas. Vamos a partir para el ámbito espiritual. Cuando habla de la cuarta parte, la Biblia también está hablando de una clase de personas, y eso es muy importante comprender ahora. Éxodo 20, 29, 40. Éxodo 29, 40. Además, con cada cordero, una décima parte de efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Ok. Libación era echar el vino en la tierra como ofrenda al Señor. Vimos que con cada cordero, una décima parte de efa de flor de harina amasada, etc. Y también la cuarta parte de un hin de vino. El vino representa el sangre derramada. Pero no el sangre del cordero, porque el cordero ya había sido inmolado y su sangre entonces ya había caído. Entonces esa otra cuarta parte representa la cuarta parte de los siervos de Dios que juntamente con Cristo tendrán que ser sacrificados. Hay muchos que me van a decir, pero ahora ya está forzando. No. Espere y verás
como la Biblia comprueba esto. Entonces estamos hablando que la cuarta parte de los siervos de Dios también empezarán a ser muertos en el periodo del cuarto sello. ¿Y cómo persigue Satanás a los siervos de Dios? Por medio de un decreto o de una ley que los obliga a desobedecer a Dios. Esto pasó con Daniel, pasó también con el pueblo de Israel en el tiempo de Esther, ¿verdad? Por medio de decretos, lo que persigue al pueblo de Dios. Pero el pueblo, por no querer desobedecer a Dios, pues desobedecen a la ley estatal y por esto son perseguidos. Entonces en el periodo del cuarto sello también habrá una persecución y morirán muchos cristianos. Ojo, ¿dónde comprueba esto? Apocalipsis 6, en el quinto sello, la Biblia nos comprueba que hay un número de personas que tienen que ser muertas. Apocalipsis 6, versículo 9 dice: Cuando abrió el quinto sello, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, clamaban con gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el quinto sello el ángel dice: esperen un poco porque tienen que completar el número de personas que tienen que morir. Entonces también en el cuarto sello, además de la cuarta parte de la tierra morir, la cuarta parte de los siervos de Dios también serán perseguidos y muertos. O sea que se empezará a perseguir y matar. Y en el quinto sello se completará este número. O sea que se dará continuidad, mejor dicho. La Biblia no especifica si se completará justo en el quinto sello, pero se dará continuidad. Y ahí nos deja claro que hay un número X de personas que tienen que ser sacrificadas juntamente con el Cordero. Y usted me dicen, aquí, ¿qué número es este? ¿Cuántas personas? La cuarta parte. La cuarta parte. Entonces el cuarto sello es este. Ya estamos adentrando en el cuarto sello, porque ya vimos que la potestad para matar por la espada, por las mortandades, ya fue dada. Y también por el hambre. Ahora de aquí en adelante las cosas se van empeorando hasta el cumplimiento total del cuarto sello, que se culminará en la persecución de los siervos de Dios en los próximos años. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? ¿En quién creer? ¿Dónde buscar la verdad? La Biblia nos responde. Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12, la Biblia nos trae a aquellos que Dios considera santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todo aquel que habla de profecía, que habla de Dios, que habla de la palabra de Dios, pero no guarda sus mandamientos, y yo digo los mandamientos de Dios, que son los 10 escritos por el dedo de Dios en el Sinaí, incluso el sábado de la creación, incluso el Dios único del primer mandamiento, por medio de la fe de Jesús, que es la fe que Cristo manifestó.
estos son considerados por Dios santos. Pero todo aquel que habla de Dios y no cumple esta regla, está pasivo de ser engañado o de engañar a otros. Y no pueden estar plenamente correctos en su interpretación. Aunque las profecías son muy fáciles de encontrar cumplimiento en cualquier parte de la línea temporal. Porque la profecía se cumple, como ya hablamos aquí, en varios ámbitos, de varias maneras. Entonces es fácil. Pero si una vez que usted no tiene toda, o sea que la manera correcta, el método correcto que es presentado por la Biblia mismo, de interpretar las profecías, un error puede ser fatal. Entonces, ¿a quién debemos oír? La Biblia dice, en Apocalipsis 12, ya vimos que los santos de Dios son los que guardan sus mandamientos por la fe de Cristo Jesús. El Apocalipsis 12 nos dará más un detalle de aquellos que son separados por Dios para hablar de sus profecías. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa a la iglesia, la esposa del Cordero. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Es aquello que Cristo testificó. Pero ¿de qué? La Biblia dice que es esto. Ahora sí, Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10. Y me prostré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Aquellos que niegan a la profecía, aquellos que no quieren, que dicen, no, esto no es importante, no tienen el testimonio de Cristo. Aquellos que menosprecian, aquellos pastores que se niegan a hablar de las verdades bíblicas. Y aún aquellos que hablan, pero con una interpretación individual y personal a las profecías, también no se encuadran en estas reglas que Dios instituyó para su pueblo. Entonces, ¿en quién creer? En aquellos que guardan los 10 mandamientos por la fe de Cristo Jesús. Y tienen también aprecio por las profecías y llevan el testimonio de Cristo, obviamente. Que tienen el espíritu, la capacidad de comprender las profecías, pero por Dios. Entonces, muchos engaños y engañadores están por ahí. Pero volvamos al inicio. Allá a Tesalonicenses, que dice lo siguiente. Retened, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Y el Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor pueda bendecir tu vida en este día maravilloso y que el Señor pueda iluminar tu vida. Yo espero que este mensaje pueda haber esclarecido algo en tu mente y tu corazón. Y si tienes dudas, no pienses mucho tiempo. Manda un mensaje para nosotros, entre en contacto y con mayor gusto estaremos respondiendo, sanando las preguntas, las dudas que usted tiene. Y si necesitan oración, pues también estamos dispuestos a orar por tu vida y por tu familia. Que Dios pueda bendecir a este día
y que Dios pueda también traer a su corazón y a mi corazón luz del cielo, para que podamos trillar el camino que se nos está poniendo adelante. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros, el número es más 595 982 984 982 526 595 984 982 526. Usted hablará conmigo. Tenemos también el número de WhatsApp. Tenemos también la página. Usted puede enviar mensaje por medio de la página de Facebook o comentar en el YouTube. Que Dios pueda bendecir toda tu vida. Amén.